A través del espacio y el tiempo, los seres humanos siempre hemos querido tener contacto con lo espiritual, con los dioses, con los ídolos, y hemos construido una gran cantidad de templos a lo largo del mundo, creando un mapa sagrado. ¿Qué hacíamos en esos espacios o qué hacemos? Buscamos la paz, buscamos también el contacto con las deidades que están en otras dimensiones, llámenlo como quiera usted, cielo, infierno, Valhalla, paraíso, hasta allá, hasta estos lugares, piedras, rocas, templos, llegan miles de peregrinos en búsqueda de la iluminación. Hasta allá llegaremos, usted y yo, juntos, en una ruta por más de 3 continentes, en una peregrinación, buscando lo sagrado. Todavía recuerdo el primer día que me llevaron al 20 de julio en Bogotá. Estaba maravillado con la multitud de personas que llegaban hasta aquí, movidos por la fe. Una fe que me dejó marcado y me llevó a preguntarme sobre el poder de la creencia y la mística. Día a día, semana a semana, mes a mes, llegan hasta aquí cientos, miles de peregrinos en búsqueda de paz, de sanación, de curación, en búsqueda de la imagen del Divino Niño del 20 de julio, una imagen que construyó un hombre, un sacerdote, para muchos un santo, cuya tumba está detrás mío, Juan del Rizo, que vino desde Asamo, Italia, aquí a Bogotá, a instruir en la fe, a instituir la imagen del Divino Niño del 20 de julio. Y vuelvo aquí 30 años después, a este punto en el cual solamente me quedaban recuerdos, a este lugar al que llegan cientos y cientos de personas todos los días en búsqueda de salud, del 20 de julio de Bogotá. Desde aquí vamos a iniciar nuestro viaje, desde aquí vamos a ir juntos hacia lo desconocido, hacia el encuentro de lo sagrado. Desde aquí damos el primer paso junto a usted hacia la iluminación. Somos carne, sangre, hueso, aunque algunos aseguran que también somos espíritu. Viajaremos más de 13.000 kilómetros en búsqueda de lo que nos hace humanos. Recorreremos montañas, lagunas, desiertos y catedrales milenarias. Nos sumergiremos en templos labrados en las entrañas de la tierra y trataremos de entender los extraños laberintos construidos por las dinastías árabes de África. Buscaremos en 3 continentes respuestas sobre las razones que nos llevaron a creer en la existencia de otra realidad. Mundos sagrados que nos acompañan desde milenios y que viven al interior de todos nosotros. La primera escala de nuestro viaje nos lleva a Perú, a la ciudad de Huaraz, desde donde intentaremos llegar a uno de los templos más antiguos de la humanidad, el complejo arqueológico de Chavín de Huántar. Para ello avanzaremos sobre el Parque Nacional de Huascarán, recorriendo los pasos de los antiguos habitantes de América que consideraban a este territorio un lugar sagrado. Estos son los caminos por los que el hombre andino caminaba desde hace milenios rumbo a un templo en el que los sacerdotes les daban a todos plantas alucinógenas para sumergirnos en las más profundas pesadillas, un templo donde buscaban la iluminación, un templo llamado Chavín de Huántar. Nieves eternas, lagunas y montañas, un paisaje imponente que nos recuerda lo pequeño que somos frente a la inmensidad del cosmos. Lagunas gigantes, creo que no se ve porque este tipo de cámara no alcanza a ver lo que uno alcanza a captar con sus propios ojos. Lagunas donde vivían los dioses y que están por todos estos caminos sagrados del antiguo Perú. Los días pasan lento y tan solo la lluvia nos recuerda que nuestra meta es entender por qué durante miles de años
este camino era considerado un lugar sagrado. Bueno, señores, llueve un montón, pero nuestro camino sigue. Estamos en la mitad de un cañón. Estos eran los caminos que usaban los peregrinos que iban a llevar sus ofrendas para que el oráculo que estaba en Chavín de Huántar les dijera el futuro. Por estos caminos venían desde la costa hasta los 5.000 metros y volvían a descender durante miles de años. Los peregrinos indígenas de Perú lo hicieron, tanto también de la selva como del macizo central. Se cree que algunos indígenas colombianos también pudieron llegar hasta acá. Caminos que conservan las antiguas huellas de los peregrinos, que se fundían uno a uno con los Andes, intentando comprender el universo. He subido muchas montañas en la vida, pero pasar la Cordillera Blanca como lo hacían antes los peregrinos es muy duro. Para los antiguos la nieve tenía que ver con los apus, las montañas, los dioses. Y estos caminos los construyeron ellos, aquí en la cima de los Andes, casi a 5.000 metros, para poder conectarse con los valles, para poder llevar mercancías y también para peregrinar. Abrigos rocosos como estos están durante todo el camino. Muchas personas dicen que fueron creados por mano de obra humana, otros que son simplemente un azar de la naturaleza. Pero lo que sí se sabe es que ahí adentro se quedaban los peregrinos. Muchos arqueólogos han llegado a especular que también se hacían pagamentos. Aquí pasaban la noche los que querían ir rumbo a la iluminación hace miles de años. Luego de varios soles y lunas, llegamos hasta una construcción imponente que sobresale sobre los cerros, Chavín de Huántar. Y así después de miles de horas, miles de kilómetros llegamos hasta aquí. Fue muy duro, fue muy difícil. Este era el Vaticano, la Meca de los antiguos pobladores de los Andes. Templos que todavía están llenos de misterio. Declarado como Patrimonio de la Humanidad y ubicado a una altura de 3.177 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera Blanca del Perú, Chavín no es una ciudad, sino un inmenso templo puesto estratégicamente entre la costa y la selva. Túneles debajo de la tierra, templos gigantescos, plazas monumentales. ¿Para qué construyeron los antiguos hombres andinos estas cárcavas? ¿Qué hacían en ellas? ¿Por qué iban de cerro en cerro usando plantas alucinógenas y buscando la iluminación bajo las estrellas que sobresalían en el horizonte? Tal vez no tengamos la respuesta, pero en Colombia existe una antropóloga que trabaja en la Universidad Corpas que estudia cada uno de los aspectos de este tipo de prácticas. Su nombre es Marcela Arandia. En este centro ceremonial pues se ubicó desde 1909 un sitio que respondió a muchas preguntas de la arquitectura de estos pueblos antiguos. Recientemente ya Luis Lumbreras en 2009-2011 trabajó este sitio arqueológico encontrando una red de canales, una red de galerías, una red monumental realmente, en donde se reunían estas sociedades de Chavín a hacer culto a sus dioses y donde se habla inclusive que se hacían consultas, es decir, era un centro ceremonial, un centro espiritual. Descubrimientos que confirman que personas de diversas culturas llegaban hasta este lugar para rendir culto a sus dioses. Y en ese sitio entonces se daba a conocer, pues a partir de unos sacerdotes y de unos expertos conocedores de la naturaleza, acerca de cómo estaba la provisión de recursos, cómo era la fertilidad, cómo era la abundancia, cómo se garantizaba la supervivencia de los diferentes grupos. Podríamos señalar que allí hay un testimonio en piedra de esos sitios de reunión que rememoran la creencia en lo elevado, en lo superior, en lo sobrenatural. Sin embargo, lo que más impresiona de Chavín
está bajo su superficie. Los chavines construyeron una red impresionante de canales subterráneos y cuando el agua bajaba por allí, cuando pasaba el viento, lo que sucedía era impresionante, como si fuera una gran flauta, la tierra sonaba. Estos huecos que ustedes ven aquí, estos hoyos, llevan más de 1000 años y lo que hacían era convertir a la tierra en un gran trombón, en una gran flauta que se usaba para las ceremonias, porque estamos en uno de los lugares más sagrados de la historia del mundo. Se trata de docenas de túneles en los que los antiguos sacerdotes encerraban a los devotos bajo el efecto de plantas mágicas y visionarias con el fin de conducirlos a la iluminación. Bueno, estoy a oscuras, pero lo que construyeron los chavín durante muchos años fue una gran cantidad de redes subterráneas. Seguramente no me ven, pero las redes se extendían debajo del templo. ¿Qué es lo que querían y qué es lo que buscaban? Es lo que venimos aquí a conocer. Las bóvedas no están pintadas de negro, miren. Todas las bóvedas están blancas. Y ojo, no se olviden, la roca finamente puesta, el núcleo constructivo que está dentro todavía. No se olviden, ¿ya? Esto de acá viene a ser el interior que tiene una galería. Probablemente la función que haya tenido esta galería haya sido el punto de peregrinación, o hablamos de la purificación, para posteriormente ingresar a la galería de Lanzón. Tenía que ir paso a paso, utilizando drogas psicoactivas así como la huilca, el floripondio. Cientos de metros de túneles subterráneos que no llevan a ningún lugar, laberintos que llevan solamente a piedras de dioses. Terminamos nuestro viaje por las montañas de Perú y sigue un momento de reflexión para pensar qué es lo sagrado. ¿Existen los dioses? ¿Qué es lo que lleva a los humanos a pedir su ayuda? Prepárense porque a continuación viajaremos a más de 5000 kilómetros de distancia hasta el desierto del Sahara. Dejamos las frías montañas de América y tomamos rumbo al desierto, por las tierras de los antiguos reinos de Marruecos y Mauritania. Después de más de 15.000 kilómetros de bajar de los Andes de Chavín de Huántar, vamos rumbo a África. Vamos rumbo a Marruecos, que están en uno de sus meses más sagrados, el Ramadán. Vamos a buscar sus misterios. Territorios conquistados por una de las religiones más importantes de la historia, el Islam. El Islam da sentido al mundo musulmán, ordenando el tiempo y el espacio. Fundada sobre dinastías omeyas e idrisíes del siglo VIII, durante la expansión del Islam, las ciudades marroquíes son completamente diferentes a las cristianas. Su centro es el mercado, la Medina, el zoco, el lugar en el que se intercambia y en el que se comercia. Medina significa ciudad, el centro de la ciudad. Para las ciudades musulmanas es un gran mercado. Así como en el mundo andino había que peregrinar a Wari, a estos cerros de Ancash, donde estuvimos hace poco, los musulmanes tienen una obligación, una de las 5 obligaciones, y es peregrinar por una vez en su vida a la Meca. Iban en grandes caravanas y en cada lugar donde iban comerciaban, y el resultado es grandes comercios como este. El Islam es una religión de caravanas, comerciantes y guerreros. Las medinas también son espacio de trabajo, no son un laberinto. Aquí en Fez, en Marruecos, hay una gran tradición de curtir el cuero y se hace todos los días. El olor es un poco pesado,
pero realmente es increíble. Observen ustedes cómo empiezan a cortar, cómo empiezan a sacar la carne para poder al final sacar los grandes productos que llegan incluso a nuestro país, y por eso se le llama marroquinería, porque es el arte de curtir el cuero, el arte que llegó de Marruecos. Y para conocer también cómo pensaban los antiguos musulmanes, los seguidores del Islam, que iban sobre las arenas, que construyeron las grandes mezquitas y los túneles que están debajo de las kashbas, buscamos a uno de los imanes colombianos más importantes de todos los tiempos, Julián Zapata, que desde su Centro de Estudios Coránicos nos ilustra sobre cada uno de estos puntos que abren la puerta al misterio. El Sagrado Corán, que es la constitución espiritual, cultural y política, mística, filosófica y científica del universo y del mundo islámico, de la cosmovisión islámica, considera que el comercio es una actividad sagrada sin la cual no es posible la convivencia pacífica. No es posible concebir una ciudad-estado como lo fue Medina, que fue la capital, la primera gran capital y el primer gran ciudad importante del mundo musulmán. También se traslada conocimiento, se transporta conocimiento, se transporta valores. O sea, el Islam produjo un fenómeno interesante, fue que permitió que el comercio fuera un puente que conectara civilizaciones. Un mundo místico en el que nos sumergimos cada vez que apreciamos las antiguas madrazas, las escuelas construidas para enseñar la fe y propagar el conocimiento. Las puertas de los mercados son los lugares en donde está la diversión, están los encantadores de serpientes, los domadores de simios, donde está también la venta de comidas, porque es el punto exacto en que se entra al corazón de la ciudad. A ver, las ciudades siempre en todas las culturas han tenido grandes valores sagrados y lugares sagrados. La palabra Medina, curiosamente, es un término que se utilizó históricamente para referirse al casco antiguo de la ciudad. Y ese casco antiguo de la ciudad era sagrado porque allí no solamente se comerciaba, sino que allí también se construyeron las grandes mezquitas, los grandes patios, los zaguanes, se construyeron todas las grandes fuentes de agua, se construyeron jardines. Y otra cosa importante, se construyeron madrazas. En esa ciudad antigua estaban las grandes madrazas del Islam. Las madrazas son lugares donde se impartía conocimiento, las universidades, las bibliotecas públicas. Por eso han sido famosas históricamente grandes medinas, como por decir la de Fez. Aunque para nosotros es un laberinto, o parezca un laberinto, los mercados musulmanes son en realidad un territorio sagrado. Cada ángulo, cada color, cada línea que hay sobre el suelo es una invitación a la oración, una invitación a buscar la magia, una invitación a buscar la divinidad de Dios. Las mezquitas son el centro religioso, hasta donde llegan los creyentes para practicar la oración. Son centros, lugares de paz, en los que se interpretan las enseñanzas del profeta. Las mezquitas están llenas de símbolos. Por ejemplo, en su torre, esta tiene 3 esferas que representan 3 elementos: el agua, el fuego y el viento. Allá arriba, todos los días el Moazid llama a las 5 oraciones, a los 5 espacios temporales en los cuales todos los musulmanes se dirigen a la Meca. Curiosamente, el musulmán al menos una vez en la vida tiene que peregrinar a la Meca. Tiene que peregrinar, ¿por qué? Porque tiene que dejar su familia, su nación, para encontrarse con unos ideales superiores, con una perfección espiritual, en este caso la Meca. La palabra Meca significa centro del mundo. La Meca es llamada en el Corán la casa de la humanidad, la casa antigua. Y hago una aclaración: los juristas musulmanes han dicho que solamente allí pueden peregrinar los musulmanes. Eso no es cierto con respecto al Corán, es decir, es una interpretación errónea la que tienen algunos juristas musulmanes históricamente y teólogos. La Meca es la casa de toda la humanidad. Deberían peregrinar allí cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas, porque la única condición para ir a la Meca es creer en Dios. Bueno, señores, llegamos aquí. Estas son las montañas Atlas.
en África, en Marruecos. Por acá tenían que pasar todas las caravanas que iban al desierto, tenían que escalar, iban a las Kashbash, ya vamos para allá, las antiguas ciudades fortificadas. Vean este abismo por el que estoy pasando. En el fondo todavía viven los bereber y allá los pequeños pueblos donde se ven las mezquitas. Puntos que se transforman en los centros de gravedad de la vida en la urbe. Ciudades que en el pasado eran llamadas Kashbash, pueblos fortificados a los que se llegaba a través de caravanas, de comerciantes que cargaban consigo a los peregrinos. Atrás mío una Kashba, una ciudad fortificada. Están por todos los caminos por donde iban los peregrinos y las caravanas que transportaban la comida y que comerciaban. Lo importante de estos puntos es que en la cima, donde ustedes están viendo ahí atrás, hay un granero gigantesco, es el punto más importante de todos. Y ahí se guardaban todos los alimentos para repartirlos entre los pobladores de esta ciudad que estaba amurallada para evitar las invasiones. Así como en Chavín de Huántar, las antiguas Kashbas tienen una gran cantidad de túneles, como si fueran hormigueros. Son hechos para defenderse de los enemigos y también son hechos como una forma de comerciar, de guardar los productos, porque el clima es muy seco. Estas son algunas de las grandes bodegas construidas hace 7 siglos que siguen en pie aquí en el norte de África. Siguiendo nuestro camino dejamos Rabat y Marrakech y nos dirigimos a Merzouda, una ciudad que parece flotar entre las eternas dunas del desierto del Sahara. Se dice que los desiertos son sagrados. Hasta aquí llegaron durante siglos profetas, santos, ermitaños, en busca de la iluminación. Y es que cuando lo vemos, cuando nos sumergimos en su silencio, parecemos entender por qué ha sido el lugar de revelaciones y epifanías. Estamos en el desierto del Sahara, en el norte de África, entre Marruecos y Argelia, y aunque parecen un montón de dunas y arenas inmensas y gigantescas, abajo hay agua. Durante miles de años los habitantes de las arenas han excavado pozos de agua hasta 30 metros de profundidad. Hoy en día no sabemos cómo se construyeron, sin embargo están ahí y han servido para que poblaciones enteras sobrevivan en medio del desierto. En el desierto nos encontramos con nosotros mismos. Cuando estamos en el desierto, ¿a qué nos invita el desierto? A ayunar, a la meditación, al arrepentimiento, a la contrición, ¿sí? A recibir la luz divina. El desierto permite ser observador, ver los detalles de la naturaleza, ver lo más pequeño. Y ahí hay una magia extraña. El desierto permite nuestro desarrollo interior y exterior. Existe una clase de animales que sobrevive bajo el sol inclemente, son los camellos y los dromedarios, dos especies diferentes de cuadrúpedos que abundan en el desierto y que fueron domesticados durante años. Fueron usados por los antiguos árabes y persas para llevar sus mercancías de un lugar a otro. Así también propagaron el Islam. Dejamos el desierto, pues nuestro destino se encuentra en otro continente, un continente en el que se construirían algunos de los templos más grandes de la historia, un continente en el que se desarrollaron culturas que conquistaron el mundo y dejaron tras de sí la huella de la cristiandad, un continente llamado Europa. Y después de recorrer las montañas de Perú y de andar sobre el desierto del Sahara en busca de las rutas sagradas, las rutas de peregrinación, lo que nos hace seres humanos, vamos a otro lugar, al viejo continente, hasta Europa, en este viaje aquí en Más Allá. No se vaya, que ya retornamos después de unos breves comerciales. Existe una ciudad enclavada a orillas del río Tormes que cambió la historia del mundo. Una ciudad
en la que se fundó una de las universidades más antiguas de todos los tiempos y hasta donde llegó Cristóbal Colón para convencer a los sabios de que podía navegar más allá del horizonte. Finalmente llegamos acá a Europa. Estamos en la ciudad de Salamanca. Aquí, sobre este puente, que es un puente romano desde hace 1000 años, caminan las personas, porque esta es la entrada a la antigua ciudad, una citadela que estaba completamente llena de murallas y de catedrales, donde surgió una de las primeras universidades del mundo y a la cual venían también a dar limosnas a la iglesia, también a darle dinero para construir una gran catedral gótica que para muchos era sagrada, y muchas personas venían también, como lo han hecho en los Andes y en el Sahara, a peregrinar hasta este punto, y por eso estamos aquí en Más Allá. Una ciudad llamada Salamanca, que alberga docenas de construcciones que son consideradas patrimonio de la humanidad y que nos llevan hacia otro tipo de mística, una mística que conecta templos monumentales con la divinidad y la iluminación. Atrás mío hay una muralla gigante. Las principales ciudades musulmanas, griegas, romanas, tenían este tipo de construcciones defensivas porque todo el tiempo las querían invadir, las querían saquear. Dentro de esas murallas también guardaban sus secretos, sus tesoros, los espacios sagrados y en algunos momentos también espacios que eran objeto de culto, de peregrinación. Edificios que fueron recorridos por santos, que no dejan nada al azar, pues cada piedra y arco intenta conectar al individuo con Dios. La Catedral Nueva Salamanca es una construcción megalítica iniciada en 1513 y terminada en 1733. Atrás mío, la Catedral de Salamanca, una de las más impresionantes estructuras góticas de la Edad Media. Vamos a entrar en ella y vamos a conocer los secretos de su geometría sagrada. Son lugares sagrados para la cristiandad. Por eso se construyeron inmensas, gigantescas, como esta, que queda aquí en el monasterio de los dominicos o de las dominicas en Salamanca, España. Se construyó con dinero que venía de América, con el oro que le quitaban a los indígenas y a los imperios americanos. Los edificios de una iglesia o de un templo católico también son como los de una mezquita, son geometría sagrada. Y son geometría sagrada porque tienen la forma de una cruz. Un espacio para mostrar el poder del catolicismo. Un lugar sagrado que, como todo templo católico de la antigüedad, tiene forma de cruz. Catedrales gigantescas, edificios monumentales construidos en Europa en la Edad Media, cuyo suelo está plagado de tumbas, de personas que vivieron hace cientos de años y que soñaban revivir en momentos en los cuales el juicio final se desatara. Tal vez nunca podamos entenderlos, sin embargo podemos acercarnos a su pensamiento gracias a María Eugenia Hernández, antropóloga e historiadora. ¿Por qué las catedrales católicas tienen forma de cruz? Bueno, esto es recordando efectivamente la pasión de Cristo, pero arquitectónicamente el significado no es tan profundo. Es una forma en que la gente puede observar desde el altar, desde las naves, al sacerdote llevando a cabo el ritual. Efectivamente, en las iglesias, en la Eucaristía católica, se trae a la memoria el sacrificio del Cordero, el pacto de la crucifixión, que es el que redime a la humanidad de los pecados por parte del Hijo de Dios. Entonces, precisamente como en las iglesias
se lleva a cabo ese ritual, esa memoria se renueva en cada Eucaristía, con todo lo de la transformación de la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre. Por eso es que generalmente tiene forma de cruz, para que la gente no olvide el pacto, y ya arquitectónicamente y visualmente, para que sea fácil que todos vean. Y esto fue más que todo en el sentido de la evangelización, porque era necesario que el mensaje llegara a tanta gente como fuera posible. Entonces, por eso visualmente también debe tener esa forma. Además que el altar debe ser amplio, debe contener muchos símbolos que a la gente le queden en la memoria en cada celebración de la Eucaristía. Un sitio sagrado, pues era el lugar en donde se enterraban los muertos. Atrás mío hay una tumba que muestra cómo antes las catedrales eran utilizadas también como cementerios. Y aquí, debajo de mis pies, también una gran cantidad de personas fueron enterradas, fue su sepultura final, porque nuestra concepción de la muerte es completamente diferente a la concepción medieval, en la que se creía que durante el juicio final los cadáveres iban a revivir y tenían que revivir aquí, en la casa de Dios. Cuando la gente muere y es cristiana y es creyente y cree en el mundo, en un mundo del más allá y en un paraíso, cuando la gente era muy buena, muy santa, ayudaba a los demás, era necesario que estuviera en un lugar consagrado. Entonces, pues qué mejor que el lugar que la iglesia. Hasta muchos años, incluso aquí en los tiempos que llamamos coloniales, las iglesias fueron los cementerios, pero por las grandes epidemias la gente se empezó a sacar de las iglesias y consagraron los cementerios, la tierra de los cementerios la consagraron para que la gente quedara en un campo santo, en una tierra sagrada. En las catedrales también encontramos las reliquias, partes de los cuerpos de los santos y los beatos, que contienen poderes mágicos. Los restos sagrados protegen, dan alivio y curan. Cuerpos incorruptos, cuerpos que son reliquias, como las de este santo italiano llamado Juan Bosco. Fue un salesiano, educador, que recorrió el mundo de la mano de su congregación creando colegios. Hoy en día está en medio de una catedral y allí llegan miles, cientos de peregrinos para entregar testimonio de fe, de curación y también de sanación. Este hombre, este cuerpo, no se ha podido corromper a pesar de que lleva más de 100 años muerto. Es una tradición desde casi el siglo IV después de Cristo, que se empiezan a guardar ciertas partes de los cuerpos de los mártires, sobre todo, porque se les añade una especie de poderes, por ejemplo, curativos o de protección, ¿sí? En España, en la época de Francisco Franco, él tenía el brazo de Santa Teresa en su oratorio personal, y después, pues bueno, pasó a la catedral en Madrid. Pero deben estar en lugares sagrados porque son pertenecientes a personas que dieron su vida por amor al cristianismo, aunque fueron perseguidos. Y bueno, según la palabra, son bienaventurados quienes fueron perseguidos por el nombre o por defender el nombre de Dios o por defender la religión cristiana. Entonces, el mejor lugar para ellos es una iglesia, es el lugar consagrado porque están cerca de Dios, ya que ofrendaron su vida por Él. Por ejemplo, este sarcófago de cristal, en donde descansa el Padre Pío de Pietrelcina, un hombre santo que en vida sufrió los estigmas, las heridas de Cristo y que va rumbo a la santidad. Su cuerpo está intacto, no tiene ningún síntoma de descomposición.
la catedral y Dios lo protegen. Su alma está junto al Salvador. Espacios que se construían sobre antiguos templos paganos, derivando en leyendas negras, en las que el mal se hace presente, como la extraña gruta encontrada a espaldas de la catedral y que se relaciona con el mismísimo demonio. Atrás mío, la Catedral de Salamanca, la que recorrimos, que tiene forma de crucifijo aquí en Europa, pero a su costado, mejor dicho, atrás de ella, había un lugar oscuro, un lugar donde se asentaba el mal. Vamos a ir allí, a la cripta. Se decía que por esta escalera bajaba el demonio y cada 7 años instruía a 7 hombres en ciencias ocultas y está justo detrás de la catedral, lo que simboliza que el diablo, que Satanás, está en contra de Dios. Y así dejamos atrás Salamanca y sus misterios y nos dirigimos al mismísimo centro del antiguo Imperio Español, Madrid, con su imponente Palacio Real y la Catedral de la Almudena. Voy a entrar al Palacio Real Español. Atrás mío, la Catedral de la Almudena. Están conectadas. Muchos dicen que por pasadizos. Es una muestra de cómo el poder político y el poder religioso se fusionaban en las monarquías europeas. Las campanas del Palacio Real Español marcan las 12 y también lo hace la iglesia. Es el símbolo que durante años marcó la vida de las personas, porque solamente la iglesia y los reyes podían marcar la hora desde los campanarios. Estamos en el Palacio Real de Madrid y lo más impresionante es lo siguiente. Hay una extraña conexión que tiene este edificio que está atrás mío con la catedral principal, con la religión, con el lugar donde los obispos y los cardenales comentaban las decisiones del mismo rey, una geometría sagrada. Dicen que hay túneles debajo de este lugar. Atrás mío, la Catedral de Almudena, en donde hay unas criptas bastante misteriosas y famosas donde enterraban a los duques y a los nobles aquí en España. Aunque parecen gigantescas y sus tumbas se vean imponentes, junto con sus criptas, es el momento de dejar el viejo continente y regresar al punto del cual partimos. Es el momento de volver a Colombia.
después de dormir en desiertos, de recorrer montañas, de viajar por miles de kilómetros en 3 continentes, llegamos otra vez aquí, al 20 de julio de Bogotá, el mismo punto desde el que salimos. Atrás mío la imagen del Divino Niño, que parecía llamarnos una vez más y que además sigue aquí llamando la atención de cientos y cientos de personas. Comprendemos entonces que regresar es nuevamente un inicio. Creo que hay una geografía sagrada inherente a cada pueblo y a cada historia, por lo tanto, esa ancestralidad y ese legado tiene una memoria topográfica, tiene una memoria geográfica, tiene unos referentes míticos que hacen que se reconozcan sitios sagrados, algunas veces sitios naturales, pero otras veces de acuerdo a las escalas de poder, a las instituciones de poder, pues se construyen ciudadelas, centros ceremoniales o centros de, llamémoslo, de ídolos, en este caso relacionados con sus cosmogonías y con su cosmovisión. La vida cristiana siempre trata de imitar la vida de Cristo, siempre se trata de la imitación de Cristo. Y por consiguiente también la imitación de los santos. Mucha gente quiere ser como San Francisco de Asís, bueno, como muchos santos de la historia. Por ejemplo, las peregrinaciones a Santiago de Compostela son importantísimas, forman parte de la tradición cultural de España, es casi como la peregrinación a la Meca, que se debe hacer una vez en la vida. Para los cristianos muy fervientes, con una fe muy viva, es muy importante imitar la vida de algún santo, visitar los lugares santos, para recordar, por ejemplo, si fueron mártires, si fueron santos mártires, el sacrificio que hicieron por amor a Dios, así devolviendo el amor que Dios tuvo hacia los seres humanos para mandar su hijo a ser sacrificado en el mundo. Entonces siempre se trata, es decir, la perfecta vida cristiana es la imitación de algún santo. Cuando el ser humano peregrina, conoce muchas culturas, conoce muchas ciudades, conoce el mar, el desierto, las montañas, conoce los ríos, los océanos, etc. Es decir, peregrinar nos permite encontrarnos con nosotros mismos, con los seres humanos, con el mundo multicultural, multidiverso, que es nuestro propio interior. Es como viajar por las estrellas, y sobre todo cuando peregrinamos, cuando salimos a peregrinar, nos encontramos con nosotros mismos, con Dios, con la eternidad. Nos elevamos a las cumbres del ser, de la trascendencia. Ese es el objetivo de peregrinar, y rompemos nuestro ego. O sea, sabemos que estamos aquí transitoriamente. Esa es una de las razones por las cuales peregrinamos. Dicen que al final del viaje solo queda el recuerdo, aunque para mí, como para usted, este viaje ha sido más que un recorrido. Pues en lugar de encontrar respuestas, nos quedan preguntas. Preguntas que solo encontrarán respuesta en lo profundo de nuestras almas. Para el ser humano siempre es necesario encontrar una conexión con lo sagrado, siempre. Antropológicamente se han hecho muchos estudios acerca del asunto y pues claro, qué mejor que tener algo real, concreto, que el camino que siguió un santo o una peregrinación o caminar sobre las huellas de un santo. Eso es muy significativo para una persona que tiene una fe muy fuerte, un creyente así muy radical, podemos decirlo. Para ellos las rutas santas significan mucho en su vida porque reconstruyen ese camino de imitación que se está siguiendo, y es la forma de mostrar que se está haciendo, demostrar que buscan a Dios en la realidad, en todas partes, pero en el mundo concreto. Es una necesidad que hay de esa conexión constante con lo sagrado y en algún momento seguir esos pasos. Estos lugares de congregación son
vitales para el cristianismo, para mantener la fortaleza del cristianismo y también para mantener la fortaleza de la institución. Los pueblos andinos han considerado a los ríos como seres vivos, como seres míticos que caminan, que los acompañan en su historia vital, que son parte de su memoria. Por lo tanto, los ríos no son inermes, no son unas fuentes de agua solamente, sino que hacen parte de esa geografía sagrada. Son seres míticos que los han recibido, que les han brindado, que les han otorgado pues protección. Las fuentes de agua son más que cuerpos de agua, son seres míticos que hacen parte de esa cosmogonía y de esa memoria ancestral. Cuando vamos a una Medina, caminamos sobre la historia, caminamos sobre la espiritualidad, o sea, caminamos sobre la eternidad. O sea, sabemos que estamos aquí transitoriamente, esa es una de las razones por las cuales peregrinamos. Y sacrificamos algo de lo que tenemos por los demás. Nos implica ahorrar dinero, nos implica dejar bien la familia, nos implica el bien de salud, nos implica muchas cosas, ir a ser hermanos, amigos. Necesitamos polos espirituales. Y en este orden de ideas hay un gran polo espiritual universal que es la Meca. Y existen otros polos espirituales que son en nuestras culturas, que son lagos, ríos, montañas, desiertos. O sea, no solamente hay un solo polo espiritual, el ser humano debe peregrinar siempre. Después de viajar semanas, meses, volvemos al mismo lugar desde el cual partimos, la iglesia del Divino Niño del 20 de julio. Recorrimos rutas sagradas y fuimos a templos gigantescos, cruzamos los Andes y también fuimos a las principales ciudades de Europa. Y nos damos cuenta de algo que comprendieron los antiguos peregrinos, que el viaje no es solo físico, sino espiritual, y que la travesía está por comenzar. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y pueden darnos todos sus comentarios con el numeral de esta noche. A mí me pueden seguir como @cruzescribiente en Twitter e Instagram. Y nos vemos en 8 días nuevamente aquí, porque por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.